Vamos con el analista económico Hugo Valderrama. Hugo, ya escuchó a la diputada Mariela Valdivieso. ¿Considera que están en esa situación de poder comprender mejor el tema de las criptomonedas referido a estas preguntas importantes? ¿Quién? ¿Para qué? Y sobre todo, lo más importante, ¿a quién beneficia? ¿Es segura la criptomoneda? Y obviamente si esto trae algunas otras consecuencias. Gracias, Níbar. A ver, vamos por partes. Inicialmente yo estoy de acuerdo con la libertad económica. Ya, yo creo que el Estado, hay que hacer una separación fundamental del Estado y la economía, y una separación importante es separar al Estado del dinero. El mayor fabricante de inflación, miseria y pobreza en los últimos 2 siglos ha sido el Estado. Donde uno lo mire, el Estado ha devaluado las monedas. Ya, ahora, el Bitcoin, que se ha ido posicionando ya hace más o menos una década atrás, ha tenido un efecto importante porque ha servido justamente para competir contra eso que el Estado hacía, que era devaluar las monedas. Ahora bien, en el país se ha prohibido el Bitcoin, inclusive violando un artículo de la propia Constitución, porque la Constitución, el artículo 103, te dice que el Estado promoverá la tecnología, la ciencia y todo este tipo de cosas. El Estado nacional viola su propia Constitución. No nos debería extrañar, ya, porque, bueno, a este tipo de gobiernos la ley no les interesa, o sea, les interesa el poder. Entonces, esta ley inicialmente de prohibición de los activos, yo alguna vez conversé con varios amigos que están metidos en este mundo del tema de las criptomonedas. Ellos primero dijeron que les parecía mal que se prohíba los criptoactivos como moneda y que también fungían como activos. Bueno, lo que hizo el Banco Central fue prohibir ambas cosas, que se usen como activos y como monedas. Una total barbaridad. La excusa fue la de siempre, ¿no? Cuando el Estado no puede controlar algo, cuando no sabe cómo cobrarle impuestos, lo prohíbe. En esencia es eso. El día que el gobierno de Bolivia sepa cómo cobrarle impuestos al Bitcoin, a las plataformas digitales y demás, las van a permitir. Básicamente porque este gobierno necesita controlar hasta lo que respiras. Inicialmente, yo creo que lo que se tendría que pelear es no solamente por el uso libre del Bitcoin, sino por mayor libertad económica en el país, porque lo que nosotros tenemos es un modelo económico fracasado, centralizado, de economía manipulada por el Estado, un modelo económico que ya no da más. Fíjate, el problema de la economía boliviana es la centralización de la economía. ¿Ya? Y lo que hay que apuntar, toda actividad económica, Aníbar, tiene que apuntar a un objetivo central que es la libertad. Los economistas, yo los escucho a muchos economistas, inclusive de la oposición, hablar de que la economía tiene que apuntar al desarrollo, a la riqueza, al crecimiento. No, no. El objetivo de la economía es la libertad. El ciudadano en libertad, ejerciendo su libertad, sabrá escoger qué dinero, sabrá escoger qué activo, sabrá escoger qué moneda usar en sus transacciones diarias. Lo importante es dejarle libertad al ciudadano de crear, de comercializar, de ofertar y de demandar. Eso es lo importante que se tiene que defender. En ese sentido, yo aplaudo que haya iniciativas que vayan en pro de eso, en pro de busca de la libertad ciudadana para que los bolivianos recuperemos la libertad que hoy básicamente la tenemos controlada. No somos una fábrica de reglamentaciones y prohibiciones en Bolivia hoy. Ok, ahora, lo que yo no estaría de acuerdo es en el hecho de que, por ejemplo, los gobiernos usen recursos públicos para apostar por criptomonedas. Así como no estoy de acuerdo en que el gobierno use recursos públicos para imponer un modelo educativo, para imponer una cuestión ideológica, no. Yo creo que los estados tienen 3 funciones nada más: seguridad, justicia y obras públicas. El resto son básicamente abusos de poder. Entonces, en la medida en que las iniciativas legislativas vayan hacia dejarle la libertad al ciudadano de comercializar, de ofertar y de demandar, son iniciativas que me parecen buenas porque le permiten recuperar al ciudadano boliviano la libertad hoy que la tenemos restringida. Ahora, en cuanto a tu pregunta, el dinero tiene 3 funciones en esencia. Una es servir de medio de intercambio diario, ¿no? Es lo que nos permite hoy cambiar mi trabajo a mí por un salario, y al mismo tiempo ese salario que lo recibo lo cambio por las cosas que yo demando. O sea, es como esa sangre fundamental del sistema económico diario, el dinero. El otro valor fundamental nos sirve como unidad de medida. El dinero nos dice, por ejemplo, cuánto cuesta fabricar las cosas. Es por eso que en los países con alta inflación se hace imposible la planificación empresarial, porque no puedo saber ni siquiera cuánto vale el dinero en unas horas. Ante la devaluación
se me hace imposible la planificación financiera de una empresa. Entonces ahí vienen los mecanismos de pobreza. Por eso es que no hay absolutamente mayor generador de pobreza que la inflación. Y el tercer elemento que tiene el dinero es servir de resguardo de riqueza. Y esto los bolivianos tenemos experiencias hasta por ósmosis, hasta por naturaleza, porque cada vez que notamos que hay ausencia de dólares, asumimos que el boliviano va a perder valor, y es cierto. ¿Okay? Yo creo que una de las grandes herencias que nos dejó los 80 es desconfiar de la moneda boliviana. Lo que se está viendo hoy, por ejemplo, con gente buscando desesperadamente dólares ante un país que no tiene dólares, es porque los bolivianos intrínsecamente sabemos que en cualquier momento el peso boliviano no va a valer ni el papel con el que se imprime. ¿Ya? Entonces, esta es una de las medidas fundamentales del dinero, servir de mecanismo de ahorro para el largo plazo. El Bitcoin va a ser dinero en la medida en que el propio mercado, los ciudadanos operando de manera libremente, le den esas tres funciones, de medida de intercambio, de medida de valor para crear riqueza y de preservación de riqueza en el largo plazo. En la medida que el Bitcoin vaya funcionando esas funciones, pero tiene que ser el mercado, a través de los mecanismos naturales del mercado, que le vayan dando esa función, va a consolidarse como moneda. Ya ha pasado algunas de estas etapas, y bueno, y otros criptoactivos también. Pero lo importante aquí, Níbar, es que el boliviano recupere la libertad económica. Y en ese sentido, cualquier iniciativa que apunte a que el Estado tenga menos poder sobre la actividad económica es festejable. Eso, Níbar, ¿ok? Entonces, no hay una respuesta hoy, ningún economista serio te diría que es la opción más segura, porque eso no es una cuestión de conocer las cosas, sino es un asunto de conocimiento evolutivo que se va formando a través de miles de personas en el tema del mercado. Y esto es algo que la economía funciona en base a desconocimientos, exactamente. O sea, toda la economía funciona en base a desconocimientos y conocimientos fragmentados. No existe ese asunto que está muy de moda, ¿no?, en las escuelas microeconómicas, el conocimiento es perfecto. Eso no pasó de ser una teoría mal hecha. En realidad, la economía funciona en base a desconocimientos fragmentados, y justamente la unión de este conocimiento fragmentado es lo que genera riqueza y es lo que hace que ciertas monedas, a partir del mecanismo de la oferta, la demanda, la prueba y el error, se acaben convirtiendo en unidades de medida, Níbar. Entonces, lo importante es siempre apuntar hacia la libertad económica y recuperarle al ciudadano que puede ejercer esta libertad ante hoy un modelo de Estado de carácter centralizado y absolutamente ya en crisis, Níbar. Perfecto.